Durante la reconquista española a cargo de Pablo Morillo, Barranquilla fue incendiada el 25 de abril de 1815 por las tropas realistas comandadas por Valentín Capmany. Las investigaciones sobre la época de la independencia tienen la limitación de las fuentes documentales. Solo a través de la tradición oral y algunos escritos es posible reconstruir cómo se vivió el suceso entre 1810 y 1820. Durante 5 años, las fuerzas realistas dominaron el territorio del actual departamento del Atlántico. Sucesivas batallas, entre ellas la recordada Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, dieron como resultado la liberación definitiva del territorio que hoy conocemos como Colombia. Una vez que el mariscal Montalvo decide encomendar el operativo militar a Valentín Capmany para la ejecución de la masacre de Chuchal, Vicente Valentín Capmany, organiza sus tropas desde San Juan de Ciénaga y desde Pueblo Viejo, y de allí zarpa con la misión, con el objetivo de arrasar con la villa de Barranquilla, no dejar ninguna manifestación arquitectónica de pie, no dejar prisioneros de guerra, y la misión fue cumplida. Fueron 8 sangrientos días que duró la toma de Valentín Capmany. Pueblos de Cartagena, vais a salir de la opresión, vuestros bienes serán protegidos, vuestras personas no serán arrancadas de los brazos de vuestras mujeres y padres, para defender al interés de 4 malvados que no han cesado de enriquecerse y oprimiros. Este ejército del más amado de los reyes os cubre con su poder, aterrará a quienes se atrevan a molestaros, pero si os atrevéis a volver vuestras armas contra las de su majestad, vuestro país será en breve un vasto desierto. Pablo Morillo, Isla Culebra, Playa Sabanilla, a 15 de agosto de 1815. Aquí podemos determinar cuáles eran los reales intereses de Pablo Morillo con esta invasión militar. La era del terror fue una campaña selectiva de eliminación de líderes sociales por acción de desmembramiento, ahorcamiento o fusilamiento, donde se destacan Manuel Rodríguez Torice, El Sabio Caldas, Camilo Torres Tenorio y otros ilustres. Donde se equivocaron los españoles fue que pensaron que la independencia era un movimiento caudillista, y más que un movimiento caudillista, la independencia fue un complejo proceso de resistencia social, donde el pueblo jugó un papel definitivo. Para 1819, Simón Bolívar viene de liberar a Venezuela al mando de un ejército de irlandeses, escoceses e ingleses, y se junta al sur del país con el ejército de Centauro Llanero en cabeza del general Santander. El coronel Mariano Montilla fue designado por Simón Bolívar para recobrar lo que hoy conocemos como la región Caribe. En Riohacha se le sumó el almirante Luis Brión. El 12 de junio de 1820, el sitio de Barranquilla nuevamente retoma la alegría, se restablece el orden republicano
y al sitio de Barranquilla se eleva nuevamente a la categoría de villa. Notables personalidades acompañaban a Montilla, Pedro Gual y Francisco Pol de Venezuela, el canónigo chileno Cortés Madariaga, Joaquín Borrero, granadino y el mexicano Miguel Santamaría. En Riohacha se produjeron una serie de problemas con las tropas irlandesas y Montilla continuó su camino hacia Santa Marta con apenas unos 160 hombres de infantería. Se detuvo en Santa Marta pero no desembarcó, sino que siguió hacia la desembocadura del río Magdalena. Barranquilla, restablecida en su condición de villa, adquiere independencia administrativa y es así como organizan el primer gobierno local, siendo escogido como primer alcalde el barranquillero Agustín del Valle y como gobernador el prócer venezolano Pedro Gual. Se siguen sumando nuevas noticias, buenas noticias. Hermógenes Maza y José María Córdoba han liberado toda la población del Bajo Magdalena del yugo español, incluyendo Remolino, Tenerife, incluyendo el Cerro de San Antonio, y de este lado del Atlántico, de tierra adentro, poblaciones como Santo Tomás, Malambo, Palmar y Soledad. Y el capitán de navío, José Padilla, es escogido por Simón Bolívar para el contraataque de Santa Marta y la recuperación final de Cartagena de Indias. El 24 de junio de 1821 se inicia el bloqueo naval a Cartagena, en cabeza del capitán de navío José Padilla y del almirante Luis Brión. El hostigamiento por tierra lo haría el coronel Mariano Montilla. Fueron 3 largos meses de bloqueo hasta el 10 de octubre de 1821, cuando por fin entra el ejército republicano, el ejército de patriotas, a Cartagena de Indias, acabándose entonces el yugo del ejército español. El 12, 13, 14 y 15 de octubre de 1821, la villa de Barranquilla celebra por 4 días el proceso de independencia. Hay desfiles, carrozas, reinas, disfraces, rondas de tambores, todos los elementos para el primer desfile del carnaval en Barranquilla. En 1827, el libertador Simón Bolívar otorga la concesión exclusiva de la navegación a vapor por el río Magdalena al comerciante alemán Juan B. Elbers. Esto como un reconocimiento al apoyo incondicional en el proceso independentista. A Soledad se le conoce como antesala de San Pedro de Alejandrín. Por pocos días muere aquí en la ciudad. Él se va de la ciudad porque Bolívar era muy pulcro y él era muy científico. Y él no encontró aquí un médico. El doctor Gastelbondo era un médico cartagenero tegua, entonces él le tenía miedo. Él lo que hacía era que el médico escuchaba los cuentos de él. ¿Cómo llegó Bolívar acá? Bolívar, después que el 5 de mayo de 1830 le aceptan la renuncia como presidente, se viene río abajo, llega a Cartagena, de Cartagena llega a Turbaco, supuestamente por vía terrestre, recorre Sabana Larga, Santo Tomás, Sabana Grande, Soledad, Malambo y llega a la Ciénaga de la Bahía, la Ciénaga de Mesolandia, y ahí coge un bongo. Hay una gran polémica también porque todavía eso no está comprobado porque se prevé que esa era una jornada muy extensísima. Él que estaba enfermo, tenía una... Entonces lo más probable, hay una hipótesis que ha resultado ahora, tenemos una discusión con Moisés Pineda, de que muy probablemente él salió de Turbaco, cogió Canal del Dique y Canal del Dique bajó por el río Magdalena y llegó por el Caño de Soledad, que para mí es lo más probable. Claro que eso no está documentado, eso no está demostrado. Lo que tenemos es unos documentos de Carlos... Es una conjetura. Es una conjetura, sí, es una hipótesis que hay que demostrar. Entonces Bolívar llegó un 4 de octubre en las horas de la mañana por el fondo, porque esta era una finca que llegaba ya al caño. Tú sabes que el Caño de Soledad hacía parte de una gran ciénaga y que conectaba con el Caño de Barranquilla, ese era todo un cuerpo de agua. Entonces él llegó al caño
muy enfermo. Le tuvieron que coger con una silla de brazo y lo llevaron lo trajeron aquí acá en carruaje. No, por el fondo vino vía fluvial y lo cogieron en una silla de mano y lo trajeron acá. Okay. Sí. Él utilizó el carruaje fue cuando se fue a transportar de Soledad a Barranquilla, Okay. que ahí sí fue en carruaje. ¿Dura cuántos días Aquí acá? dura 33 días. Y él se hospedó en la segunda planta, porque esta casa tenía dos modalidades. La parte de abajo era zona comercial, rentista, y el segundo piso era la adecuada de la familia. Y, digamos, ¿cuál era la rutina o la cotidianidad del Libertador durante esta estancia aquí? ¿Salía, iba a misa o no salía mucho? Él no salía mucho, pero sí recibía múltiples visitas. Tú sabes que donde estaba Bolívar estaba la República. Él recibió muchas visitas, recibía muchas cartas, redactaba la carta. Por ejemplo, él aquí encontró a Mariano de Paz, que fue el amanuense. No era cartagenero. Yerno de don Pedro Vival, él era el amanuense, él era el que le escribía las cartas. Es más, que aquí él elaboró el borrador de su testamento. Cuenta la leyenda de que se acabó el papel y él terminó de redactar de su testamento en la pared y después fue recogida esas palabras, esos textos. Esa es una anécdota. Y Bolívar vivía aquí en el salón, en la esquina noroccidental de la casa. Hacia el norte veía el Cachimbero. ¿El Cachimbero es qué? Un barrio, un cachimbero, que fue donde, la parte primogénica, donde establecieron las porqueras, fue allá en Cachimbero. Okay. Y él escuchaba los fandangos. Y en la parte sur, el barrio de los judíos, él encontraba los tambores, las cumbias. Entonces tú sabes que él era caribeño y él disfrutaba mucho de esa música. Era muy bailarín. Él aquí aquí Bolívar tenía muchos altibajos. Hay días que amanecía peleando para que había que ponerle freno a Riohacha. Tú sabes que Riohacha, cuando estando aquí otra vez, Páez intentó tomarse Riohacha y los riacheros estaban que se iban con Páez. Entonces él le decía a Urdaneta, póngase las pilas, hay que amarrar a los riohacheros. Y había días que Bolívar decía, como le dijo al señor Cárdenas, que le ofrecieron nuevamente subir la presidencia porque Urdaneta después que hizo la dictadura pensando en que Bolívar iba a retomarla, y resulta que él dijo con la frase célebre y lapidaria aquí en Soledad: aunque los pueblos me elijan legítimamente, yo viviré y moriré como un simple ciudadano. Entonces esa fue su frase célebre, y se salvó la duda de que él aquí en Soledad no tenía aspiraciones de volver a la vida política. Él, para subir las escaleras tenían que llevarlo de manos porque ya no podía con los pies. Él aquí celebró el último nomástico. Tú sabes que los nomásticos, los españoles, la tradición española era recibir el día de su santo. El día del santo de él es el 28 de octubre de 1820. Ese día desayunó, ese día visitó por primera vez el templo de San Antonio de Padua, comulgó, se arrodilló. Tú sabes que él era un poco extraño en sus ideas. Y hicieron un almuerzo opíparo aquí en Soledad y estofado de pescado. ¿Sabes que estofado de pescado es sancocho Boca Chico? Entonces él, después que se consumió el sancocho Boca Chico, le dice a don Pedro Manuel: oye Pedro, ven acá, ¿quién hizo este estofado delicioso? No, Pepa. Bueno, a Pepa me la llevo yo. General, si Pepa es mi señora. Josefa era la esposa de don Pedro Manuel. Entonces Bolívar aquí, el pueblo cuando llegó casi no se percató. El populacho se dio cuenta es porque comenzaron allá los carruajes de Barranquilla. Y tú sabes que Soledad era una población, ponte tú, casi como la misma población de Barranquilla, casi 5.000 habitantes, y una romería en la plaza. Eso era el que mejor describe la visita de Bolívar es Gabriel García Márquez, que él describe, por ejemplo, que Soledad tenía el nombre bien puesto: una plaza solitaria donde a la 1 de la tarde no salían ni los perros a aullar. Y las casas eran de bareque y las únicas casas de piedra eran el templo de San Antonio, la casa de Bolívar y la casa de Andrés de Madariaga, que es la casa en ruinas que está en los Domingos. Sí. Él aquí describió 23 cartas prolíferas. Él aquí le pidió al señor
de Mier de Santa Marta que le mandara cerveza blanca y vino de Oporto, porque aquí no consiguió, y de Mier le envió, antes de que él se fuera para allá, un cargamento de cerveza y vino de Oporto. Ese era un tipo que era muy opíparo ya. Él aquí trajo una cosa, él trajo aquí a José Palacios, su hermano de pecho y que era su cliente. Y también trajo a Fernanda Barriga, Fernanda Bolaño, que era la cocinera de él. Fernanda era la que le probaba todos los alimentos. Si Fernanda no probaba los alimentos, no los consumía, porque tú sabes que Bolívar tenía el miedo de que él lo iban a matar. Entonces, Bolívar aquí recibió el beneplácito del pueblo soledeño, que siempre lo quiso, y se ha vuelto una tradición que aquí siempre los 28 de octubre y los 17 de diciembre, aquí se siente la vida de Bolívar. Es más, que dice la leyenda que aquí a las 6 de la tarde tú sientes el espíritu de Bolívar. Esto es aquí. El espacio se siente. Claro, es una cosa, no es que sea tenebrosa, sino que se siente el peso de la... Nos encontramos en un punto bastante simbólico. Esta es la esquina del Cañón Verde. Aquí quedaba la casa de don Bartolomé Molinares, en este espacio que luego fue tumbada durante la ampliación del Paseo Bolívar. Para 1857 se produce el evento más importante en toda la historia de Barranquilla. Barranquilla como villa es elevada a la categoría de ciudad, alcanzando su mayoría de edad como población. Sin duda, el 11 de noviembre de 1857 es la fecha más importante de nuestra amada ciudad. El 25 de enero al 18 de julio de 1861, la Asamblea Constituyente proclama como presidente del Estado de Bolívar a Juan José Nieto Gil, primer presidente sambo de Colombia. Sin lugar a dudas, estamos ante el hombre más ilustre del Atlántico y el Caribe colombiano. En este orden de acontecimientos históricos importantes de Barranquilla, tenemos que mencionar quizás uno de los hechos más importantes, que es la inauguración del muelle de Puerto Colombia en 1888, que daría inicio y marcaría la época de la modernidad. El siglo XIX contó con guerras civiles que empobrecieron el pueblo en 1876 y 1885, debido al choque de intereses entre liberales y conservadores. Para 1905 se pone final a la Guerra de los 1000 días y el Tratado de Paz se firma en el vapor Wisconsin. Para 1905 se ratifica el Departamento del Atlántico, escogiéndose como primer gobernador al general Diego A. de Castro. Como un acto simbólico, el general Heriberto Bengochea organiza la primera batalla de Flores, con lo que indica la culminación de la Guerra de los 1000 días. Aquí, a principios de siglo, en aquella parte que podemos ver, era donde atracaban las grandes embarcaciones que venían de Europa y otras partes del mundo. Este muelle vio la llegada de cientos y cientos de inmigrantes europeos de Asia y de muchas partes del mundo. Hemos realizado una expedición histórica en el proceso de reconquista española y en el proceso de independencia de la Nueva Granada, y donde hemos demostrado la importancia de Barranquilla y del partido de Tierra Adentro, hoy departamento en el Atlántico, en el proceso de independencia y en la construcción de la nueva república.